Dios le bendiga, hermanos. En esta noche estaremos compartiendo con ustedes un discipulado titulado Levantémonos y reedifiquemos. Este discipulado es una serie de clases, ¿verdad? O de distintos temas, donde estaremos hablando sobre la reedificación de los muros y las puertas en tiempos de Nehemías. Y quisiera compartir con ustedes primeramente una palabra que se encuentra en Hechos 3, 19 al 21. Y la palabra del Señor nos dice así: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Cuando hablamos de la palabra de restauración, el significado bíblico es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material, como es el caso de la restauración de los principios del reino de Dios en nuestras vidas. Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes, pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver el estado inicial u original a algo, pero no permanece estático, sino que experimenta crecimiento, es mejorar hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. En esta hora vamos a orar y vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, porque Dios te ha llamado a vencer, Dios te ha llamado a mejorar, Dios te ha llamado a progresar, y vamos a decretar en el nombre poderoso de Jesús un adelantamiento en tu vida y en mi vida, como cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, te presentamos esta serie de discipulado que vamos a estar compartiendo con la iglesia. Declaramos que es un tiempo de refrigerio y un tiempo de restauración y de renovación en tu presencia, Señor. Espíritu Santo, declaramos que tú nos revelas la palabra. Eres tú hablando al pueblo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, revélanos a Jesús. Ven en tu oficio de maestro, ven en tu oficio de consolador, ven en tu oficio de revelador de la palabra, Señor. Redargúyenos, muéstranos al Padre, muéstranos al Hijo y muéstranos tu persona, Espíritu Santo. Y Padre, declaramos, Señor, que esta tierra es plantada en tierra fértil, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, tú suples las necesidades de tu pueblo y declaramos un tiempo de avance en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Cuando Dios restaura a su iglesia, no solo le devuelve la gloria inicial, la gloria que alcanzaron los primeros creyentes, sino que le devuelve la majestuosidad y el poder en la fe y la gloria más que la que fue en el inicio, porque Dios es un Dios progresivo, Dios es un Dios que adelanta a sus hijos, Dios es un Dios que nos mueve hacia la bendición, nos mueve hacia un camino de prosperidad y bendición. En esta hora voy a compartir con ustedes los objetivos de este nuevo discipulado que estaremos compartiendo con ustedes. Y los objetivos son los siguientes. El primer objetivo es conocer la tipología bíblica de la restauración de las 12 puertas de Jerusalén en nuestras vidas como creyentes. Estaremos hablando sobre la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta oriental, la puerta de Efraín, la puerta de la cárcel, la puerta del juicio. El otro objetivo que tenemos como parte de esta serie de discipulados es restaurar en nosotros las verdades del reino.
reconocer el carácter de un restaurador como líder y como creyente, reconocer el significado bíblico del concepto puertas en el mundo espiritual y reconocer los detractores espirituales de la restauración. La restauración como uno de los pilares para el avivamiento en la iglesia de Jesucristo. El primer tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy como parte de esta serie de estudios basados en el libro de Nehemías es el tema La Jerusalén en tiempo de Nehemías. Luego estaremos estudiando el trasfondo de Nehemías y las características que Dios vio en Nehemías para ser un restaurador. El texto bíblico que estaremos inicialmente leyendo se encuentra en Nehemías 1, del 1 al 11, en la versión Reina Valera de 1960, y la palabra nos dice así. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y Nehemías 2 continúa diciéndonos lo siguiente. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y le dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y nos dice la palabra que la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agregó
agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que lleguen a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Israel, en tiempos de Nehemías, había sido llevado cautivo a Babilonia. Luego de que Nabucodonosor destruyera Jerusalén, luego de Nabucodonosor, un rey babilónico llamado Artajerjes proveyó a Esdras, al profeta Esdras, para edificar el templo. Eso se encuentra en Esdras 7, 20 al 25. Así también el rey Ciro en Esdras 5:14 y el rey Darío en Esdras 6:8-12 habían provisto también fondos y materiales para que Esdras fuera a Jerusalén y levantara el templo. En Esdras 7:21 nos dice la palabra: yo, el rey Artajerjes, proclamo un decreto a todos los tesoreros que están en las provincias más allá del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, sea hecho puntualmente. Es decir, se le proveyeron materiales y fondos para que él pudiera reedificar el templo. Primero se construyó el altar en Jerusalén por Esdras en el año 536 a.C., en unos días. Luego se construyó el templo en el año 536 al 516 a.C. en 20 años. Pero Esdras no levantó las murallas de Jerusalén, dejándola desprotegida ante los enemigos. Es decir, se levantó el templo, pero la ciudad, las murallas de la ciudad no fueron reparadas. El concepto del libro de Nehemías nos habla sobre la llegada de Nehemías al lugar y cómo él le cuenta al pueblo sus planes y empieza a reconstruir los muros en el año 445 a.C., los cuales fueron construidos en 52 días. Ahora la ciudad estaba asegurada y en ese templo y en esa ciudad fue donde entró el Mesías, el Cristo, 400 años después. Las puertas en el libro de Nehemías nos hablan de nuestras vidas. Esas puertas nos enseñan no solo a construir los muros, las puertas quemadas en lo físico, nos habla del camino del creyente, de conocer, practicar y experimentar en nuestras vidas niveles de crecimiento. Cada una de las puertas es un avance progresivo en nuestras vidas. Nehemías no lloró porque las puertas estaban quemadas y los muros derribados, ni por la parte física, como la piedra, la madera y las llaves. Lloró porque vio la condición del pueblo. Yo no sé si tú como cristiano te has preguntado cómo se encuentra la condición del pueblo cristiano en el día de hoy. Cómo se encuentra la condición del pueblo que está fuera de los muros de la iglesia. Pero si tú abres tus ojos, te darás cuenta que la iglesia del cuerpo de Cristo en muchas áreas tiene fisuras y tiene grietas en sus murallas. Y también hay un pueblo que está afuera, que no puede entrar a esa ciudad porque la ciudad en muchos aspectos se encuentra desolada. El trasfondo de Nehemías,
la palabra nos dice que Nehemías era hijo de Alcalías. El significado bíblico del nombre Alcalías en el idioma hebreo es Dios se ha escondido, manteniendo en la expectativa de Dios o a quien Dios da vida. O sea, tiene tres significados. Tiene el primer significado que nos dice Dios se ha escondido, mantenido en la expectativa de Dios, y el tercer significado a quien Dios da vida. El nombre Nehemías quiere decir Dios ha consolado. Poco se sabe de la vida personal de Nehemías excepto que era judío, que había nacido en el exilio después de Ciro, rey de Persia. Luego del decreto de Ciro, cuando le estableció que los judíos podían regresar a su tierra, y luego de que Nabucodonosor llevó cautivo a los israelitas y la ciudad fuera asolada, sus muros destruidos y sus puertas fueran quemadas. Pero ¿cuál era el oficio de Nehemías? Nehemías era copero en la corte del rey Artajerjes. El copero era la persona asignada para probar y servir y confirmar la comida del rey, que no estuviera envenenada. Ocupaba un puesto de responsabilidad y confianza. Aunque se encontraba en Persia, Nehemías no había olvidado a su pueblo ni su tierra. Tampoco olvidaba el pacto de Dios con su pueblo. Al enterarse de la condición de los suyos, ayunó y oró por su pueblo. Si bien el nombre de Nehemías quiere decir a quien Dios ha consolado, lo cual revela el destino profético de este hombre para con su pueblo, el capítulo 1 nos señala que era hijo de Alcalías. Como vimos, el nombre de Alcalías tenía tres significados, los cuales pautan proféticamente tres procesos que ocurrían y ocurrirían en la vida del pueblo de Judá. El primero, Dios se ha escondido. Yo no sé en cuántas ocasiones tú has sentido como que Dios se ha escondido. El segundo nombre es mantenido en la expectación de Dios. No sé tú en cuántas ocasiones tú te has sentido en esa expectación de que esperando a que algo ocurra de Dios. Pero el último quiere decir a quien Dios da vida. Vemos una contestación. Iniciemos con el primer nombre, Dios se ha escondido, y su tipología en la condición que se encontraba Israel y en el propósito que Dios tenía con Nehemías para su pueblo. La palabra nos indica que las murallas y las puertas de Jerusalén estaban quemadas. Nehemías 1, versículo 3 dice: y me dijeron el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías 1, del 7 al 9 nos dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es decir, la palabra del Señor le había establecido un pacto con el pueblo de Israel, que si ellos se arrepentían, Él los iba a hacer retornar a su pueblo. Y fíjense cómo la palabra nos dice: aunque vuestra dispersión fuera al extremo de los cielos, o sea, aun si su dispersión hubiera sido tan grande como para llegar hasta los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Así te dice el Señor. No importa si en algún momento dado tú le has fallado al Señor. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios restaurador. No importa las circunstancias en que tú te encuentres o te hayas encontrado. Dios te dice: yo te traeré como la diestra de mi poder. Te traeré con lazos de amor. Te recogeré y te traeré al lugar
que escogí para ti, para hacer habitar sobre ti allí mi nombre. Las murallas y las puertas de la ciudad de Jerusalén habían sido quemadas a causa de la desobediencia del pueblo de Judá. El pecado nos destruye, nos aparta de Dios, destruye nuestros muros como cristianos y aparta al Espíritu Santo de Dios de nosotros. Al esto ocurrir, ocurre el acceso al enemigo a nuestras vidas. David en el Salmo 27, 9 al 14 nos dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fíjense cómo nos dice la palabra: no escondas tu rostro de mí. A veces pensamos que porque recibimos al Espíritu Santo, una vez confesamos a Jesús como Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo no se aparta de nosotros. Y la palabra establece que sí el Espíritu se aparta, se aleja por causa del pecado, y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Se apartó la presencia del Señor, esa nube de gloria que estaba sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? Entró el enemigo que derribó sus murallas y quemó sus puertas. El Salmo 51, 10, 13 dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. Fíjate cómo la palabra nos dice que a pesar de que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había estado en pecado y sus murallas estaban en ruinas, Dios levantó a un hombre que se encontraba en Susa llamado Nehemías para restaurar al pueblo. No importa en la condición que tú te encuentres, Dios levantó a Jesús para que también restaurara tu vida hace 2000 años en la cruz del Calvario. Nehemías es tipo de Cristo y Nehemías es tipo de la iglesia. Y Dios está llamando a una iglesia que se levante para restaurar los muros caídos, los muros y las puertas de personas que necesitan ser restauradas, que han sido quemadas por el enemigo. Aquí entramos al segundo nombre de Alcalías, mantenido en la expectación de Dios. A pesar de la condición en que se encontraba el pueblo, Dios levantó a Nehemías en medio de la necesidad de su pueblo para restaurar los muros y las puertas. Dios siempre busca a un Nehemías y lo levanta para reedificar. A alguien que esté dispuesto a la expectativa de lo que Dios desea realizar. Alguien que esté a la expectativa de escuchar el latir del corazón de Dios para discernir el tiempo profético en que Dios desea actuar. Oh iglesia, yo no sé si tú entiendes lo que esto quiere decir. Dios está buscando Nehemías en este tiempo. Un pueblo que sepa discernir el tiempo profético en que se encuentra viviendo. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Dios te ha llamado a ser restaurador para que se pueda cumplir entonces el segundo nombre del padre de Nehemías, Alcalías, a quien Dios da vida. Dios por medio de Nehemías impartió restauración al pueblo de Israel. Las murallas y las puertas fueron restauradas. A consecuencia de qué fue esto, de que hubo un hombre que escuchó el latir del corazón de Dios y aceptó el llamado que Dios le había realizado. Pero, ¿qué características vio Dios en Nehemías para ser un restaurador? Dios primeramente vio en Nehemías a un líder.
a un creyente, a una punta de lanza. Dios vio en Nehemías disposición, confianza y lealtad. Si bien Nehemías era un copero de oficio y no gozaba de títulos tales como profeta, no era evangelista, no era pastor, no era maestro, no era apóstol, no era sacerdote. Tenía un corazón dispuesto a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios quería de él. Nehemías, sin embargo, mediante su obediencia, se convirtió no solamente en un tipo de Cristo, sino también en un tipo del Espíritu Santo. Recordemos que el nombre de Nehemías quiere decir Dios ha consolado, porque Dios había visto la aflicción del pueblo de Israel. Dios ha visto la aflicción del mundo, de la calle, de la gente que vive aquí en el mundo a nuestro alrededor. Y Dios te ha llamado y te ha dotado del mismo espíritu que dotó a Nehemías, un espíritu de consolación para restaurar y consolar a otros. Juan 14, 18 al 31 nos dice, no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi madre, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense cómo Jesús dice que el Espíritu Santo les recordaría a ellos todo lo que él les había dicho. Y al iniciar el versículo 14, el capítulo 14 de Juan, versículo 18 al 31, lo primero que le dijo Jesús dijo saber a ellos fue que ellos no estarían huérfanos, que Él vendría a nosotros, que Él vivía en nosotros. Por lo tanto, nosotros, al estar en Cristo, también tenemos que ser portadores de esa consolación y esa restauración al mundo. Nehemías es un nombre en que en hebreo significa Jehová consolado. Al escuchar que Jerusalén no tenía muros y que sus enemigos la acechaban, él intercedió a Dios por ellos. Nehemías le pidió al rey que lo dejara ir a Jerusalén a edificar los muros, y el rey lo dejó ir y le proveyó de madera. Dios te proveerá como iglesia de las herramientas necesarias a través de su Espíritu Santo para que tú puedas servirle, puedas evangelizar y puedas llevar la luz al mundo, la palabra del Señor al mundo. Esa es la misión del Espíritu Santo, equiparnos como pueblo de Cristo. Por eso la palabra nos dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Qué es lo que quiere decir esa palabra? Quiere decir, recibiréis las herramientas para manifestar y llevar la palabra del Dios al mundo. Nehemías 2, 7 al 8 nos dice, y dije al rey, si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá, y una carta a Saf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. El oficio de copero de Nehemías le había preparado para ser un hombre leal y confiable. Durante ese tiempo en que Nehemías había sido copero del rey, Dios estaba viendo el carácter de Nehemías. El copero
estaba dispuesto a dar la vida por el rey. Si el vino o la comida estaba envenenada, él estaba dispuesto a morir para garantizar la seguridad del reino y el rey. Dios está buscando líderes y creyentes que tengan el carácter, la lealtad, la confianza de morir a su yo por el reino, por el rey, para velar la seguridad del reino, para velar los estatutos del reino, para seguir las leyes del reino. Dios busca líderes que sean conforme a su corazón. Y la palabra dice que una de las características del corazón de Dios es que es fiel. Por eso Dios busca hombres y mujeres que sean fieles. La segunda característica que Dios vio en Nehemías es que Dios busca líderes que no se erosionen por el ascenso. Si bien Nehemías gozaba de la tranquilidad del palacio, de la comodidad de ocupar un puesto en la corte, el hecho de lograr una posición alta no lo hizo bajar en su relación con Dios. Nehemías fue humilde y no permitió que el orgullo lo ensorbeciera y nublara su visión y se olvidara de las necesidades del pueblo. Hoy Dios busca líderes creyentes que no se erosionen por su posición en el altar. Dios busca líderes que escuchen la voz de Dios y su mover, que disciernan los tiempos de Dios. Es necesario indicar que en el tiempo de Nehemías ya Esdras había construido el templo, había culto religioso, pero el muro estaba caído. La religiosidad nos hace creer que todo está bien, pero no nos damos cuenta de que el muro está caído y es derribado, que el cerco de Dios está derribado y los muros están en ruinas. Cuando la muralla no se reconstruye, el enemigo entra y destruye y nos roba el fruto de la cosecha. En ocasiones nos preguntamos por qué el enemigo le está robando tanto a la iglesia. Y la palabra en el libro de Cantares, que es el libro que nos habla de la relación del amado con su amado, o sea, del amado que es Jesús con la iglesia, nos da el secreto de por qué la iglesia está siendo robada y se ha dejado estar robando las bendiciones y la autoridad que Dios le ha entregado como cuerpo de Jesús. Dice la palabra en Cantares 2:15, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las piñas, porque vuestras piñas están en ciernes. Fíjate cómo la palabra dice, cazad las zorras pequeñas que echan a perder las piñas. El reino de los cielos, dice la palabra, y lo compara Dios, ¿verdad? Y se compara a su hijo con una vid. Y dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, ¿verdad? El que no lleva fruto es cortado. Pero en los viñedos hay una peculiaridad y es que las zorras pequeñas se introducen por los huecos de las murallas y comienzan a entrar y a comerse los frutos de los viñedos. Por eso es necesario reparar los muros del campamento. Por eso es necesario reparar los muros de la ciudad, para que esas zorras pequeñas no entren. Y fíjate cómo la palabra nos habla de zorras pequeñas, porque es aquello que es imperceptible, que es sigiloso, que entra sin que nos demos cuenta. Y Dios quiere que comencemos a sellar esos muros, que comencemos a reparar los muros de la iglesia, de la fortaleza de la iglesia, para que podamos ser ciudades de refugio para otros. La palabra de Dios nos dice que Dios busca líderes y creyentes que sepan entrar a la cámara del rey. Otra de las características de Nehemías es que Nehemías ayunó y oró antes de presentarse ante el rey. No hay reconstrucción de murallas y puertas si no se inicia un proceso de reconstrucción espiritual en nosotros. Ejemplo de esto fue Jesús. Jesús oró al ser bautizado y el cielo se abrió. Vamos a buscar Lucas 3:21. Dice, cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó.
Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. O sea, el mismo Jesús, siendo Jesús, procuró orar. Dice la palabra que antes de iniciar Jesús el ministerio, ¿a dónde fue? Fue llevado por el Espíritu al desierto y allí ayunó 40 días y 40 noches. Para ser investido de poder, para ser investido. Ya Jesús era 100% hombre, 100% Dios, pero él quería cumplir como hombre lo que nosotros tenemos que hacer. Él quería establecer la pauta, y la pauta del reino es que nosotros alcanzamos, ¿verdad?, esas dimensiones espirituales a través de la oración y el ayuno. Si Jesús como Dios tuvo que hacerlo, la iglesia tiene que hacerlo. Jesús no inició un ministerio sin antes entrar en ayuno y oración. Fíjense que entonces luego nos dice también en Marcos 1:35 que antes de iniciar su ministerio también Jesús ayunó y oró. En la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Jesús se levantaba de mañana, madrugaba y oraba, y entonces buscaba un lugar solitario para hablar con Dios. Dios está llamando a la iglesia a entrar en una dimensión de oración y ayuno, porque a través del ayuno y la oración Dios les revela los secretos a su iglesia. A veces nos acostumbramos a que nuestra oración sea siempre palabra, 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 pedir, pedir, pero muy poco nos acostumbramos a permitir que el Señor nos hable. Fíjense cómo el Señor nos dice en Marcos 1:35, en la madrugada Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. ¿Por qué? Porque era necesario que el lugar estuviera solitario, porque Jesús quería buscar intimidad con Dios, para escuchar la voz de Dios. Antes de su arresto en el Getsemaní, oró Jesús insistentemente. Lucas 22:41. ¿Sabes qué quiere decir la palabra Getsemaní? La palabra Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, allí Jesús fue molido. A veces queremos tener unción, queremos que la unción del Espíritu Santo venga sobre nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el tiempo en oración. No estamos dispuestos a insistentemente mantenernos en oración. Terminando su ministerio terrenal, aún Jesús oró en la cruz. La palabra nos dice en Lucas 23:34, poco después Jesús dijo, Padre, perdona a esta gente, ellos no saben lo que hacen. Nehemías ayunó y oró 4 meses para poder restaurar y ser un instrumento de restauración. Si vemos el capítulo 1 de Nehemías, se nos dice, palabras de Nehemías, hijos de Alcalí, aconteció que en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Así inicia el versículo 1 del capítulo 1 de Nehemías. Y luego vemos cómo en el capítulo 2 la palabra nos habla y nos hace referencia a el mes de Nisan. Y el mes de Nisan, el mes de Kislev, es el mes que corresponde a finales de noviembre y al principio de noviembre. Y el mes de Nisan corresponde a marzo y abril. O sea, quiere decir que Nehemías, al momento en que fue a hacer la obra y a pedir cartas al rey, se encontraba en el mes de Nisan. Habían pasado 4 meses y durante ese tiempo Nehemías se mantuvo en ayuno y oración. ¿Cuál fue el resultado? Dios abrió las puertas y Dios inició un proceso de reconstrucción. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver el poder de Dios, tenemos que ayunar, tenemos que orar. Fíjense como la palabra nos dice
que la base del avivamiento en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles fueron, ¿verdad? Y estaban juntos unánimes, estaban todos unánimes juntos en el libro de los Hechos. Vino el Espíritu Santo como un viento recio y llenó toda la casa. Pero ¿qué hacían los apóstoles? Y los discípulos de Jesús se encontraban en oración. Dios está llamando a su pueblo a la oración. Por medio de la oración se abren puertas. Por medio de la oración provocamos el mover del Espíritu. Por medio de la oración hacemos que las puertas del Hades no puedan prevalecer contra la iglesia. En esta hora te invito a que nos pongamos en comunión con el Señor y le pidamos al Señor ser restauradores y podamos nosotros comenzar a hacer nuestras estas palabras y estas promesas que Él nos ha dado. Dios nos dice la palabra que convirtió a Jesús en el medio de reconciliación entre Dios y el mundo. Dios se encontraba en Jesús reconciliando al mundo, al hombre con Jesús. Así nos ha llamado a nosotros también a reconstruir y a reconciliar, a reconstruir y sanar vidas. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el tiempo de restauración que tú estás iniciando en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Y decimos sí, Señor, al llamado de reconstructores, Señor. Queremos ser confiables, Padre amado, como Nehemías. Queremos ser leales a tu llamado. Queremos, Señor, ser leales a lo que tú encomiendas, Señor. Queremos, Señor, poder escuchar la voz de tu Santo Espíritu, Señor, y reconocer tus tiempos, Señor. Queremos, Señor, ser líderes y creyentes, Señor, que podamos entrar a las cámaras del Rey. Y sobre todo, Señor, queremos ser líderes y creyentes que no nos erosionemos por el ascenso. Tu palabra dice que al humilde tú lo exaltas, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, porque decimos sí a tu llamado, Señor, y te bendecimos y te adoramos, Señor. También te pedimos, Señor, por aquellas personas oyentes que están escuchando estas palabras, este mensaje, bendícelos, Señor, suple todas sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la próxima clase de discipulado estaremos atendiendo los siguientes temas. Estaremos hablando sobre el significado espiritual de las puertas, las torres y las murallas en el mundo espiritual. Las puertas como símbolo de juicio. Las puertas como vía de acceso a la esclavitud del pecado. Las puertas como símbolo de autoridad legal. Y las puertas como símbolo de nosotros. O sea, como esas ciudades, así nosotros. Estaremos entonces viéndonos en la próxima clase. Dios les bendiga siempre y reciban bendiciones de parte mía y de parte de la Iglesia del Señor. Dios les bendiga.